Hola amigos. Somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa, ¿cuál es la mejor traducción de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen en español? Comparamos 7 traducciones de la obra. Hoy nos embarcamos en una nueva aventura literaria en el canal de los Cazadores de Libros. Estamos ya en el tercer programa sobre la figura y la obra de Jane Austen. ¿Qué nos quedaba por hacer? ¿Y qué habíamos prometido, Lourdes? ¿Qué habíamos prometido? Pues habíamos prometido que íbamos a coger una de sus obras más importantes, de sus obras más emblemáticas, y la íbamos a poner debajo del microscopio. Vamos a ver las traducciones que se han hecho en español de su obra más emblemática, que en este caso es Orgullo y Prejuicio, como bien os ha dicho Lourdes en la cabecera del programa, y la vamos a comparar. Hemos elegido 7 traducciones. Bueno, una de ellas es la antigua, muy antigua, digamos primigenia, ¿no?, de Calpe, pero luego las otras 6 son las que se manejan más en la actualidad, para nosotros las mejores, las que tienen ediciones también más bonitas, ilustradas, las que se pueden ver en las librerías ahora, ¿no? Estas 6 traducciones las traemos al programa, las vamos a comparar con el original inglés. Y vamos a ver qué tal paradas salen. No sé que vosotros qué quiniela vais a tener. Como Lourdes os va a decir la lista de las traducciones, podéis hacer vuestra quiniela al principio del programa y ver a ver cuál creéis que va a salir, va a ser más fiel, está mejor traducida, es más literal, mantiene más ese sarcasmo e ironía de la propia Jane Austen, ¿no? Bueno, en fin, vamos allá al programa y vamos a ir desgranando todo, ¿no? Vamos. También quiero deciros una cosa, seguro que os habéis preguntado vosotros, igual que a nosotros, esta pregunta, ¿no? Que ¿cuál es la mejor traducción, ¿no? En definitiva es lo que vamos a buscar en el programa, pero ¿quién no se lo ha preguntado? ¿Quién no, que sea amante de los libros de Jane Austen, nos ha preguntado cuál es la mejor traducción de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Es una de las novelas más editadas. Fíjate que estuve mirando y hay alrededor de más de 50 ediciones y traducciones distintas desde 1972 que he mirado en español, solo en español, ¿eh? O sea, más de 50. Madre. Y a día de hoy, pues habrá más, porque están saliendo constantemente, sí, todos los años están saliendo traducciones, ¿no? En fin, que estamos ante una obra traducidísima. Seguramente vosotros tendréis otras traducciones, esto no quiere decir nada, pero bueno, nosotros no podíamos tener todas y claro, no podemos acceder a todas, así que hemos elegido estas que nos han parecido las más emblemáticas, ¿no? Sí, bueno, y para hacer la comparativa hemos elegido pues un fragmento concreto que sería la primera parte del primer capítulo de la novela. Y lo que vais a ver ahora en pantalla es el texto original en inglés, porque es también lo que queremos comparar, junto con una traducción literal, palabra por palabra, ¿vale? Sin adaptar estilo, solo pues para comprender mejor el contenido para quien no domina el idioma inglés. Y esta sería la traducción literal. Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Por muy poco conocidas que sean las opiniones o sentimientos de tal hombre al llegar a un vecindario, esta verdad está tan arraigada en la mente de las familias circundantes que se le considera propiedad legítima de alguna de sus hijas. «Mi querido señor Bennet», le dijo su esposa cierto día, «¿se ha enterado de que por fin se ha alquilado Netherfield Park?» El señor Bennet respondió que no. «Pero así es», replicó ella. «La señora Long acaba de venir y me lo ha contado todo». El señor Bennet no respondió. «¿No quiere saber quién lo ha alquilado?», exclamó su esposa, impaciente. «Usted desea decírmelo y no me opongo a escucharlo». Aquello fue invitación suficiente. «Pues verá, querido, debe saber que la señora Long dice que Netherfield ha sido tomado por un joven de gran fortuna, del norte de Inglaterra, que vino el lunes en un coche con 4 caballos para ver la propiedad y quedó tan encantado con ella que llegó a un acuerdo inmediato con el señor Morris, que tomará posesión antes de la festividad de San Miguel, y que algunos de sus sirvientes estarán instalados en la casa para finales de la próxima semana». «¿Cuál es su nombre?» «Bingley». «¿Está casado o soltero?» «Oh, soltero, por supuesto, querido. Un hombre soltero con una gran fortuna. 4 o 5 mil libras al año. ¡Qué buena suerte para nuestras hijas!» «¿Y eso por qué?»,
¿cómo podría afectarles? Mi querido señor Bennet, respondió su esposa, ¿cómo puede ser tan fastidioso? Debe saber que estoy pensando en que se case con una de ellas. ¿Ese es su propósito al establecerse aquí? Propósito, tonterías. ¿Cómo puede decir eso? Pero es muy probable que se enamore de alguna, y por eso debe visitarlo tan pronto como llegue. Bueno, aquí tenemos esa primera parte, ¿no? Ese comienzo de la novela. Y las ediciones que vamos a comparar, os las voy a decir, las 7 ediciones, que la compararemos pues con este original en inglés y su traducción literal, serían en primer lugar Orgullo y Prejuicio, de Editorial Calpe, colección universal, traducida en 1924 en 2 tomos, por José Jordán Urries Azara. Esta sería la más antigua, ¿no? De las que tenemos. 100 años, ¿eh? Exacto. Tiene. Sí, sí. La segunda sería la edición de Orgullo y Prejuicio de Alba Editorial, en la colección Alba Clásica Mayor, con la traducción de Marta Salis. La tercera, de la editorial Alianza, con traducción de José Luis López Muñoz. La cuarta, tenemos aquí también la editorial Alma, de Alma Panorama, en Clásicos Ilustrados, la segunda edición de 2025, con la traducción de Concha Cardeñoso. La quinta, también de Alma Clásicos Ilustrados en su primera edición, y también coincide con la de la editorial RBA, de Cranford Collection, y la editorial EDAF, con una traducción de Alejandro Pareja Rodríguez. La sexta sería la edición de Austral Singular, de la editorial Austral, con una traducción de José C. Vales. Y por último, la séptima que vamos a comparar sería la de la editorial Molino, una edición coleccionista con la traducción de Julio Hermoso Oliveras y Ana María de la Fuente Rodríguez. Sí, como veis, a lo largo del programa vamos a comparar estas 7 traducciones distintas con el original. Iremos viendo una a una en la pantalla, comentando sobre todo su fidelidad con el texto literal, original, el tono y ese estilo narrativo muy propio de Jane Austen. O sea, vamos a ver ese sarcasmo, esa ironía si lo mantiene, el lenguaje, el léxico clásico de época. Vamos a ver si se comen o añaden algo. En fin, pero muy importante ya poneros al loro ese estilo narrativo de Jane Austen, porque eso es uno de los tesoros, una de las joyas de estos libros. Y claro, por eso hemos cogido un trocito, vamos a ver los diálogos. Os quiero decir una cosa, no os vamos a leer todas las traducciones, ¿vale? Porque entonces nos íbamos a tirar hasta mañana. Os las vamos a poner en la pantalla y vamos a comentar trocitos de cada traducción. Vosotros las leéis si queréis, y podéis comparar un poco los trocitos que os vamos diciendo, que a nosotros nos salen de ojo con el original, que va a estar también al lado en la pantalla. La que destaca un poco en la comparativa. Sí, para verlo un poquito. Luego no os vayáis, porque al final Lourdes, que es muy importante, cuando hagamos toda la comparativa, os va a hacer un ranking, os va a hacer una clasificación del 1 al 7, y vamos a ver quién queda en primer lugar y quién queda a la última. O sea, y además va a ser una comparación en plan bueno, o sea, en plan muy bueno, regular, muy regular y malo, ¿no? O sea que bueno, haceros la idea. Seguro que os da curiosidad saber cómo van a salir todas estas que os he dicho, que hay todas importantes: Alba, Alma, Molino, Austral, Alianza, o sea, ya veis, ¿no? Y entonces a ver cómo quedan cada traducción. Seguro que algunos las tenéis o no la tenéis. Es nuestra opinión. Nuestra opinión. Que eso también sí sé que lo vas a decir, ¿no? Sí. Que eso hay que tener en cuenta, que es nuestra opinión. Y bueno, nosotros respetamos el trabajo de todos los traductores. Ninguno es un trabajo malo. Todos los traductores tienen su mérito, y para nosotros todos son buenas traducciones. Esta es solo nuestra opinión, y en base también para daros una idea a la hora de compraros la edición. Todas las traducciones son difíciles de hacer y todas tienen el trabajo es meritorio, y es lo que queremos decir. Así que solo es nuestra opinión, y en ningún momento si hemos ironizado en alguna cosa, es nuestra intención de mofarnos del trabajo de nadie. No. Eso, ojo. Que también es verdad que cada uno, no sé, toma las decisiones o traduce de forma también por alguna razón. Sí. O sea, no quiere decir que no sean válidas. ¿Vale? Os cuento de dónde hemos sacado el material. También nosotros tenemos en físico 3 de los tomos. Mira, ahora os le enseñamos en la pantalla, Lourdes os va enseñando. Tenemos el de Alba,
Bueno, aquí os le pongo a un lado, aunque Lourdes os enseña, ya también se lo pongo yo. Vale, muy El bien, de Alba Editorial, bonita. colección clásica mayor. Tenemos la otra de RBA, Esta la es de Crawford RBA. Collection, ¿veis? Del De la coleccionable. colección, está muy bien. Es el coleccionable. Y también tenemos de Alma clásicos e ilustrados en su primera edición, ¿no? Pues que es esta que tenéis aquí, está ilustrada, también muy bonita. Estas tres son las que tenemos nosotros. Y el resto las hemos buscado de forma digital, ¿vale? O sea, hemos buscado los textos y les hemos sacado de forma digital para tenerlas también, que os lo vamos a ir enseñando con sus portadas. No podíamos tener todas las ediciones, claro. Pero bueno, hemos sacado todos para poderlo comparar. Así que cuando quieras empezamos, Lourdes. Yo creo que vamos a empezar por la más viejita. Así que todo tuyo, empezamos con el tema. Sí, como hemos dicho, pues la primera traducción publicada en España, la editorial Calpe, en 1924, ya tenemos esta centenaria traducción, realizada por José Jordán Urries Azara. Bueno, pues mira, aquí ya la vamos a ver, ya la estáis viendo y vamos a empezar a comparar. Yo creo que va a ser siempre igual, una primera frase, una segunda frase, quizá una tercera frase, un poquito el tono general y los diálogos, y luego damos una opinión, ¿te parece? Un poquito, pues las diferencias que hay Vale. con el texto. No os vamos a leer todos los 7 textos. Pero ya les tenéis en la pantalla, ya veis, aquí está esta traducción, ya la tenéis aquí, ¿vale? Esta de Calpe del año de hace 100 años, o sea que bueno, también sed un poco comprensivos, porque es una traducción de hace 100 años, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que, como todas las novelas, sobre todo más esta, con su primera frase, la frase icónica, esa frase que dice, es una verdad universalmente admitida, esa, ¿no? Que la tenéis ahí. Bueno, ¿cómo resuelve este traductor en Calpe esta frase? Pues mira, dice: es verdad universalmente admitida que un soltero poseedor de buena fortuna tiene que necesitar una mujer. Yo ya estoy viendo aquí muchas cosas, pero bueno, os digo, ¿qué veo raro? A ver, ya tenéis ahí la frase, la tenéis en la traducción literal y ya está, ¿no? Bueno, raro, pues esto que dice, verdad universalmente admitida, está muy bien y está muy cercano al tono del original. Mira, eso me gusta mucho, fíjate, ¿verdad? Lo ha cogido bien, lo ha pillado muy bien. Pero tiene un problema, que está en la segunda parte de la frase, que dice, tiene que necesitar una mujer. ¿Vale? Que se ha pasado rodada. Mujer, mal. Dice esposa. Entonces es una traducción un poco ambigua y si quieres un poco torpe, porque realmente es más be in want of a wife. O sea, tiene que necesitar una esposa. O sea, necesita una esposa. O en la búsqueda. Claro. ¿no? O sea, realmente es como la búsqueda. O sea, tener que necesitar, que necesitar, pues es una construcción un poco pues forzada y un poco redundante. Tener que necesitar. Si te quedas, le queda redundante. Además pierde ese tono irónico del original y además omite el concepto de esposa, porque se le come. O sea, lo reemplaza por uno más genérico, que es mujer, que no queda bien, porque Jane Austen puso esposa, ¿no? Y no conserva entonces ese ritmo ni la elegancia del texto inglés. O sea, en definitiva, que pierde un poquito en esta frase la ironía, la precisión léxica y esa elegancia, ¿no? Pero vamos a la segunda oración, que te la dejo para ti. Sí, sería lo que es la frase es: aunque los sentimientos y opiniones de un hombre así sean poco conocidos a su llegada a un punto cualquiera. Como habéis visto, sí que se diferencia de la original, ¿no? Un hombre así es, bueno, digamos que aceptable, la traducción, aunque un poquito más coloquial que such a man, que es en el original, ¿no? A un punto cualquiera. Suena como artificioso y anticuado. Bueno, aquí lo de anticuado vamos a dejarlo porque tiene 100 años, ¿no? Eso se le perdona. Sí. Vecindario o lugar habrían funcionado algo mejor. Y luego el ritmo y la sintaxis en general reflejan estructuras pues más propias del español del siglo XIX o principios del XX. Podemos decir que la fidelidad de la traducción es aceptable, pero con un estilo algo anticuado, que como hemos dicho, bueno, yo se lo perdonaría por tener 100 años. Sí, además que te da, es como para saber las traducciones del principio del siglo XX. Sirve para aquel que quiera saber cómo se estaba traduciendo a principios del siglo XX, ¿no? Y la tercera oración que pillamos es esta que es la continuación de lo que tú has dicho. Fijaros que dice: está tan arraigada aquella creencia en las familias que le rodean que le consideran como propiedad indiscutible de una u otra de sus hijas. Aquella creencia, aquí tenéis estos dos términos, es una buena traducción de this through, manteniendo el tono filosófico, eso sí.
pero propiedad indiscutible es un giro interesante que ha hecho el traductor. Aunque realmente, si os dais cuenta, no es exacto, porque es la frase en inglés, que es rightful property, que es algo más legal, que sería legítimo. Si te das cuenta, es una propiedad legítima. No quiere decir propiedad indiscutible. Indiscutible, ¿de dónde se lo ha sacado? Es realmente, Jane Austen quería decir legítima, legal, ¿no? Entonces, claro, ese adjetivo indiscutible, pues es muy rotundo, pues no está en el original, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es esta frase? ¿Fiel? Pues sí, está muy fiel y tiene una resolución bastante bien en general, pero bueno, tiene estos matices que os estamos dando. Nos vamos a los diálogos, si quieres, Lourdes, un poquito por encima, a ver qué te parece. Pues podemos comentar que de la traducción, pues un poco los aspectos positivos, ¿no?, que tiene sobre la traducción de los diálogos. Porque mantiene la estructura general del diálogo y transmite bien la dinámica entre los personajes. Algunos momentos conservan ese aire cómico de Austen, ¿no?, como cuando dice o cuando traduce: tú eres quien desea decirlo y no puedo oponerme a escucharlo. Es una forma clásica de adaptar la réplica irónica del señor Bennet. Y en cuanto a qué problemas hemos encontrado en esta traducción, es que claro, el tono es anticuado, porque por ejemplo habla de silla de posta con 4 caballos, que es correcta históricamente, pero para nosotros ahora sonaría arcaico, y querido mío y posma, que resultan forzados hoy y distraen del contenido también. Y podríamos decir que como un error de adaptación o de modernización es la frase que dice como que a propósito para nuestras hijas, que la traduce como de la del inglés, que es what a fine thing for our girls, como diciendo, ay, qué cosa más buena para nuestras hijas. Pero claro, suena extraño, un poco literal y menos natural, ¿no? El estilo, bueno, pues claro, normal de la época, es un estilo un poco afectado. Algunas construcciones sintácticas como eso bastó para darle pie suenan pues un poco afectadas o teatrales, lo que nos puede alejar del tono ligero que tienen las conversaciones de Austen. Entonces, bueno, ya resumiendo, para no alargarnos mucho, ya veis cómo vamos más o menos. ¿Qué nos parece? Bueno, pues mira, yo creo que no está mal para ser antigua. Mantiene un poco el original, la parte literal del texto está bien, conserva algunos matices irónicos. De la estructura general sí, pues no está mal, ¿verdad? Claro, que aporta un estilo de traducción de principio del siglo XX muy fuerte, como tú has dicho, palabras, estilo, construcciones, bueno, y finales del XIX casi, Y, en fin, claro, ¿qué parte negativa? Si queréis, pues es que la tiene. Es evidente que, mira, está súper anticuada la traducción, no vamos a decir que no. Eso de decir, mira, me ha llegado la mesa de tiene que necesitar una mujer, pues es que le ha quedado muy desafortunado, porque tiene que necesitar una mujer es cuando necesita una esposa. Es de necesidad de una esposa, es que queda muy mal. Es que es como debería... Queda muy mal, una mujer no se dice ahora, no. ni quería decir Jane Austen una mujer, no, es que no. Es que en fin, entonces claro, queda ahí, tiene ese tono un poco artificial, con frases un poco rebuscadas, que han quedado un poco fluidas, y claro, se le va esa elegancia y ese estilo satírico que tenía Jane Austen. Entonces claro, hay palabras que incluso es que hemos tenido que buscarla, como posma, o arriendo, o a propósito, que claro, arrendar, pues es que a propósito, pues es que eso ya se va un poco incluso del tono de Jane Austen. Entonces ahí os lo dejamos, un poco el pro y el contra, luego os decimos dónde va a estar situado y os podéis hacer la idea. En fin, nos vamos a la siguiente, Lourdes, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos ahora con la segunda de las traducciones, que es una de las más elogiadas por la crítica, bueno, como hemos visto, ¿no? Otras veces, que es la de Alba Editorial. Una edición que está incluida en la colección Clásica Mayor y la traducción a cargo de Marta Salis. Vale, pues mira, ya os la colocamos en la pantalla, ya la podéis ver. Y vamos a empezar, pues eso, pues por la primera frase, la frase más icónica, que ya la tenéis aquí. La traducción dice así, la podéis leer conmigo: es una verdad universalmente aceptada que todo soltero en posesión de una gran fortuna necesita una esposa. Joder, es que la ha abordado, Yo ya, mírame, no sé si os estáis dando cuenta y miráis la literal y miráis, no sé si lo hago bien con el dedo, pero bueno, la literal y miráis la de Alba que está al lado y ya os dais cuenta que es que, en fin, yo que hubiera matizado un poquito, a lo mejor que dice en soltero, pues hombre, es que Jane Austen dice a single man, se ha comido man,
bueno, está bien, pero yo hubiera dicho mejor un hombre soltero, que fíjate, así, ya sé, un poco pejiguero, ¿no? Sí. Un poquito, pero vamos, el tono está súper bien, la frase, está para mí muy bien. Sí. Y bueno, pues ya sabemos, el tono irónico y el estilo de Austen pues permanecen. Esta traducción reproduce mejor esa ironía, sobre todo en frases que vemos, ¿no? como estas, que dice: esa verdad está tan arraigada en la imaginación de las familias circundantes que todas le consideran propiedad legítima de una u otra de sus hijas. La palabra imaginación aquí conserva mejor el matiz satírico del original que mente, como teníamos en la versión anterior. También el uso de propiedad legítima es más fiel, suena más literario. Yo, sí. en nuestra opinión. Está bastante bien, ¿eh? Sí, está muy bien. Y en cuanto a los diálogos, lo que vemos, las cosas buenas que vemos de esta traducción, es que el tono de los diálogos es más natural y refinado que en la traducción anterior. La interacción entre el señor y la señora Bennet conserva mejor ese humor tan sutil, que nos dice, por ejemplo: tú estás deseando decírmelo y yo no tengo inconveniente en escucharlo, que es una traducción muy precisa y elegante de la frase original. Sí, sí, o sea que bueno, ya veis que va muy bien. Sí, en cuanto al léxico y la fluidez del texto, pues yo creo que está muy bien. Se nota un mejor dominio del lenguaje narrativo, pues en frases como: apareció el lunes en un carruaje de 4 caballos para ver la casa y las tierras. En lugar de decir, por ejemplo, palabras como finca y esas que se utilizan, pues están muy bien. Y expresiones como: me alegro tanto por nuestras hijas, son más cálidas y humanas que otras, yo qué sé, como qué buena suerte para nuestras niñas, por ejemplo. Pues vale, sonaban peor, más toscas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va muy bien. Sí, y lo mismo, sí, yo pienso que tiene mucha fidelidad al estilo narrativo de la autora, porque el traductor mantiene muy bien ese ritmo progresivo del diálogo, la estructura argumental. La señora Bennet insiste, el señor Bennet se muestra irónico y la conversación pues va revelando esa obsesión que tienen con el matrimonio desde la primera página, algo que es en lo que se centrará la novela también. Sí, sí. Así que bueno, ya es que, nos estáis haciendo la idea. Yo creo que en nuestra opinión, creo que es muy fiel esta traducción al contenido y al tono del original. Mantiene muy bien la ironía, esa elegante ironía sutil que tiene Jane Austen y esa fluidez narrativa que a todos nos gusta tanto, y los diálogos siguen estando muy bien estructurados con esas voces coherentes. Bueno, quizá esto entre comillas, ya por apurar, puede sonar un poquito moderna para algunos que les guste mucho lo clásico, no sé cómo decirte, algunas expresiones que a lo mejor quedan muy modernas, un poquito planas, como puede ser, yo que sé, me alegro tanto, en fin, es por afinar, me alegro tanto, pues a lo mejor queda un poquito moderna, se utiliza más ahora, pero vamos, es que te tienes que dar cuenta, nosotros esto ha sido buscando con la lupa, pero vamos, que no tocan el estilo, pues no lo cambian nada, ¿no? Y bueno, yo creo que Marta Salis ahí está pues muy bien, en nuestra opinión, ¿no? Y nos vamos a la siguiente que tenemos ya preparada, ya os la ponemos en la pantalla. Porque esta es la versión de Alianza Editorial, traducida por José Luis López Muñoz, que es una de las más populares en las librerías. Sí que es verdad, Bueno, pues mira, tiene un buen precio además, que también luego los precios, pues ya veis, Alba se va, Alianza se viene, en fin. Pero bueno, aquí os dejo, ya estáis viendo la original, literal, la de Alianza a un lado, ¿no? Vamos a por la primera frase, la comparamos un poco. Mira, es una verdad universalmente, os la vais a aprender, os la voy a leer bien, la de Alianza. Es una verdad universalmente aceptada que un soltero con posibles ha de buscar esposa. ¿A que os dais cuenta ya de algo que ha sonado raro? Sí, con posibles. Ahí hemos introducido un agente patógeno, con posibles. ¿Qué pasa con esta expresión coloquial, no? Y muy española, pues que captura el sentido de... ¿Tú piensas que captura el sentido de imposition of a good fortune? ¿Tú crees que lo captura? Yo pienso o que le rebaja un poco el tono y le hace un poco más chabacano. Yo creo que sí. Quizá es más irónico. Sí, pero yo creo que Jane Austen no quería ser tan popular o chabacancilla. No quería hacer la gracia, sino porque Jane Austen sigue manteniendo la ironía elegante, Lourdes. No iba a poner composibles. En inglés no va a poner composibles. Le ha quedado bien, tiene más gracia, vale, nos hace más gracia, pero es menos elegante. Todo hay que decirlo. Luego también ha puesto ha de buscar esposa, ha de buscar, que es mucho más directo que en el original. Ha de buscar.
no tiene la necesidad, ni se siente necesitado, sino va a de buscar esposa. Bueno, ahí mira, ahí que está en como esta me que gusta, dice, pero Jane Austen el literal dice, debe querer. Debe de querer, te está diciendo, que es necesitar. Necesitar como, es debe de querer. Debe estar en esa en ese momento de querer tener ya una esposa. Claro, pero en inglés, que es must be in want of, es necesitar. Claro, sí, es más así. No es ha de buscar. Ya. Ha de buscar es como ya te estoy empujando, venga. Que estás tardando, ha de buscar, ¿sabes? Entonces vale que estoy afinando, pero quizá si pones a de buscar pierde la ironía. ¿Entiendes? Yo creo, a mí. Que está, mira, como opinión, está bien adaptado. Pierde, para mi opinión, un poco esa ironía sutil y ese tono más universal que tiene el original, ¿no? Pero bueno, funcional es la traducción, funciona muy bien, lo vas a entender, incluso te vas a reír un poquito, ¿no? Pero bueno, los diálogos, ¿qué pasa ahí? Sí, en la frase que siempre tenemos aquí destacada, que es entre la señora Bennet y demás, aquí dice, tú me lo quieres contar y yo no me opongo a enterarme. Esta versión mantiene el tono seco y sarcástico del señor Bennet, pero con un toque más coloquial. Me opongo a enterarme, en vez de no tengo inconveniente de oírlo. Otras expresiones que también aparecen, como qué suerte tienen nuestras hijas, es funcional y transmite la intención, aunque suaviza el tono social ese que utiliza de what a fine thing for our girls, ¿no? Y luego también nos dicen lo que se propone. ¡Qué tontería! Es también correcta la traducción, aunque realmente qué disparate en otras traducciones que se utiliza también, pues podría tener más fuerza estilística, ¿no? Que lo que se propone. ¡Qué tontería! Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo, ya yendo a la opinión, yo creo que es que esta traducción la hace más cómica, pero rebaja el tono elegante. O sea, claro. A ver, Jane Austen escribe una ironía sutil, elegante. Esta traducción de Alianza está muy bien, pero la rebaja, la hace un poco más chabacana, más graciosa, pero más popular, vamos a decir así, ¿no? O sea, más moderna, más legible, menos estirada, pero es que Jane Austen era un poco estirada escribiendo, Entonces, claro, está rebajando su tono irónico de clase alta. Claro, igual está rebajando la clase social. Claro, porque si tú dices, como decías antes, no tengo inconveniente en oírlo, es lo que dice Jane Austen. Claro. Pero no dice, no, me pongo a enterarme. O sea, tú no te puedes imaginar a la señora Bennet o al señor Bennet diciendo, no me opongo a enterarme. No, a que te lo imaginas más diciendo, no tengo inconveniente en oírlo. Es un caballero, aunque esté un poco despistado y está un poco... Aunque no tiene mucho dinero esa familia, claro, pero es lo que quiero decirte, quieren mantener ese estatus social y en esas conversaciones es donde se tiene que notar. O sea que para mí creo que no es la mejor opción si quieres buscar una traducción literal fiel pero mantener el tono irónico, pues hombre, no es la mejor opción que rebajes el tono un poquito, ¿no? Sí. ¿Qué se puede considerar? Se podría considerar una traducción un poco actualizada, darle un toque más contemporáneo y quitando esos excesos que piensa el traductor que es un poco exceso, ¿no? Pero esta es nuestra opinión, ojo. Sí. Así que bueno, nos vamos a la siguiente que ya tenemos aquí preparada, que es la traducción de Alma, ¿no? Sí, la edición de Alma Panorama de 2025 está traducida por Concha Cardeñoso. Que es súper bonita, ya la veis aquí, sí. que esta es una edición conmemorativa. Alma, lo que ha hecho la editorial Alma, ha vuelto a traer otra edición, ¿no? La primera, ya visto que es otra traductora, que es la que tenemos nosotros, que ya os hemos enseñado. Esta otra. Pero ha vuelto a traer, la ha vuelto a traducir otra vez y está en esta colección Panorama, que es súper bonita esta edición. Entonces, bueno, vamos a ver la traducción de Concha Cardeñoso, aquí ya la tenéis, con esta primera frase que vamos a empezar a comentar, que dice así su traducción de Concha Cardeñosa. Dice: es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero y dueño de una gran fortuna necesita casarse. Bueno, pues dice el comienzo, ahí dice una verdad universalmente aceptada, que me parece muy bien, porque está perfecta, es que está con la filosofía del original, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? En cambio, dice, necesita casarse. ¿Dónde está la palabra esposa? Claro. Pues te has comido, tenías hambre. Claro, porque eso qué pasa, si dices necesita casarse, te vas al mundo de lo ambiguo, porque ya no dices casarse. Bueno, no es necesita una esposa es algo más cercano y más terminante. Que realmente es lo que quiere decir la señora Bennet, ¿no? En el fondo, porque lo que necesita es una esposa. Sí, ¿de dónde? De entre sus hijas. Claro, pero ¿qué pasa? Si dices necesita casarse,
pues es que lo dejas ambiguo Bueno. y dices, ¿quién lo desea? ¿Lo quiere él? ¿Lo desean los demás por él? Es casarse, es un, ¿entiendes? Sí. Se pierde ese matiz irónico y socialmente crítico, que es lo que quiere decir Jane Austen. Está criticando, necesitas una esposa, no casarte. Una esposa, Una esposa, sí. que se entiende muy bien porque es el tono de Jane Austen, la novela que está dando zurra siempre a la sociedad, ¿no? Gramaticalmente, pues es correcto, pero aplana el tono satírico, le aplana y le hace como, bueno, pues una ironía pues más plana, pum, ya está. Vamos a ver si lo mantiene o cómo se mantiene en la segunda oración que le tiene Lourdes aquí preparada. Sí, y dice así: aunque apenas se conozcan los sentimientos y las opiniones de tal hombre cuando llega a un lugar por primera vez. Bueno, pues esta yo creo que lo traduce bien, es bastante fiel, está clara la frase. La utilización de apenas se conozcan es una buena adaptación del original. Y un lugar por primera vez, que traduce como neighborhood, de forma quizá demasiado genérica, ¿no? Un lugar. Sí, que Cuando no es... Austen se refiere a un vecindario, un entorno social más definido, porque el lugar es como más un lugar donde una ciudad, yo qué sé, un distrito, ¿no? Pues no, es mejor, yo pienso, mejor seguir con lo que quería Austen enseñarnos, ¿no? Sí, porque la palabra es vecindario, además. Claro, claro, sí, la sí. palabra original es vecindario. No es a un lugar, No. o sea, no es a un lugar, Dice, sino... lo escribe literal, dice vecindario. Claro, sí, a un sitio pues con personas que van a interactuar Claro, socialmente, claro. ¿no? Y bueno, de todas formas tiene buena fluidez, aunque pierda un poco la especificidad geosocial, ¿no? Que podríamos decir del original. Sí, vamos a... Mira, tenemos una tercera oración, Lourdes. A ver, si quieres conmigo. Dice, esta verdad está grabada en la mentalidad de las familias vecinas que inmediatamente se lo considera por derecho propiedad de alguna de sus hijas. Fíjate que le ha quedado como... Es que no parece Jane Austen, parece que me lo dice alguna amiga que conozco o un conocido y dice, esto de esta frase está tan grabada en la mentalidad, grabada. La palabra grabada en la mentalidad suena... Esas palabras como las va a decir Jane Austen. No, porque grabar realmente es una cosa moderna, ¿no? Se transmite grabar en una la cinta de mentalidad, audio, y mentalidad. un vídeo, Y mentalidad. grabar... ¿Entiendes? claro. Y mentalidad, Lourdes. Porque ella dice está fijada en la mente, en las mentes, no en la mentalidad. Lo dice, mira, ahí tenéis la frase en inglés, la estáis viendo, ¿no? Sí, lo de grabar es definitivo. Claro, bueno. Y mentalidad también, no creas. Y dice, por ejemplo, la expresión por derecho, propiedad... Está muy bien elegida porque refleja ese matiz irónico, ¿ves? Sí. Esa crítica implícita de Austen tan fuerte. Claro, es legítimo, pues Sí. por derechos. Y aunque, claro, hay una palabra que es inmediatamente, pues no está en el original, pues ahí lo veis, que no está en ningún sitio. Eso de que dice aquí, familias vecinas que inmediatamente se lo considera, inmediatamente no está. Bueno, pues, pero bueno, no queda mal, refuerza un poco, no desentona, aunque, claro, meter palabras sin estar, pues bueno, ahí está el tema, ¿no? ¿Está bien? Pues mira, sí, es fiel al concepto, está muy bien y al tono, aunque está modernizado, ¿eh? Yo lo noto más moderna. Yo noto un poco más moderno que Jane Austen. Es un Jane Austen 2.0, ¿no? Sería un poco así, ¿no? Claro. Y en los diálogos, ¿cómo va? Bueno, pues tenemos un poco lo que hemos visto que pueda ser positivo, ¿no? Que la estructura de los diálogos está clara, bien puntuada, respeta ese ritmo de las conversaciones de Austen, y que algunas líneas pues están bien adaptadas, como la que nos dice, ¿no quieres saber quién es el nuevo arrendatario? Que puede ser una buena traducción del original, ¿no? Como diciendo, ¿no quieres saber quién se ha hecho cargo? Quién claro, es que la palabra lo ha cogido? arrendatario ha quedado, la usa, pero está bien, ¿eh? Sí, no está, no, o sea, no figura en el original, pero yo creo que es correcta. Está bien, sí. Y me lo vas a contar de todos modos y no me opongo a oírlo, que captura bien ese tono irónico que tiene el señor Bennet. Aunque también vemos que algunas frases suavizan esa ironía del original, porque dice, qué gran noticia para nuestras hijas. Que bueno, la traducción quizá lo vuelve pues más directo y positivo, ¿no? El original es algo más antiguo, socialmente un poco más irónico, ¿no? O el uso de frases como no me tomes el pelo. Claro, es coloquial y moderno. Hombre, pues claro. Pierde esa formalidad que nos define al señor Bennet. O sea, yo no me imagino al señor Bennet diciendo no me tomes el pelo. O sea, es una cosa que parece muy moderna, sí, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo me imagino que para las nuevas generaciones estas novelas están más adaptadas
a lo que es el ambiente actual, a la literatura actual, pero no sé, eso ya queda a gusto de cada cual. Y Sí. luego también la frase ¡qué tontería! ¿Cómo puedes decir esas cosas? Bueno, lo adapta, aunque la segunda parte se vuelve demasiado contemporánea, otra vez, y poco caracterizada. Sí, porque fíjate, estaba mirando en inglés. Sí, porque en inglés, que dice what nonsense, how can you talk so, que realmente es que sin sentido, ¿no? Claro. ¿Cómo puedes decir eso? Realmente dice Claro, eso. claro, entonces fíjate, pero la ¡Qué traducción tontería! dice que es tontería y cómo puedes decir esas cosas. cosas. Esas cosas es como si estamos hablando entre amigos, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes decir esas cosas, Pepe? Se cambia un poquillo, ¿eh? No, Sí, no, sí, es como, no sé, más coloquial y quizá te evades un poco y no estás imaginándote realmente la época en la que sucede la novela. Claro, lo moderniza. No tenemos, o sea, no podemos olvidarnos de dónde está, ¿no? Sí, sí, lo moderniza un montón. Ujú. Hombre, desde su punto de vista, vamos a ver, como nos gusta, dando una opinión positiva, pues hombre, es ortográficamente muy correcto, la sintaxis muy bien, la traducción es sobre todo muy clara. Mira, será de las traducciones más claras, que la lees y te enteras muy bien, no está retorcida, es fluida, incluso buena para un lector moderno que no quiera meterse en caminos, en estrecheces, ya sabes lo que quiero decir, ¿no? Porque respeta la estructura y la dinámica básica de los diálogos, está muy bien. Pero yo creo, mira, la verdad, en mi opinión, que pierdes los matices claves de la ironía y esa crítica social de Jane Austen. Y haces unos giros, con estos giros tan modernos, que quedan un poquito planos. Plano me refiero a que pierde esa cumbre, esas aristas que tiene y de ironía elegante Jane Austen, ¿no? Claro, bueno, entonces y pierdes un poco el sentido claro, de dónde estás. O sea, tú estás leyendo una claro, novela que prácticamente es histórica, ¿no? Claro, pero una cosa importante que yo he notado en esta traducción moderna es que pierdes la diferenciación de los personajes. O sea, te parecen todos el mismo personaje y te parecen personajes de ahora. No parecen personajes clásicos. El señor Bennet no parece un señor que está ahí en la campiña, un rico rural, ni la señora Bennet una meticona casamentera de la época georgiana. Entonces, claro, se pierde, especialmente la señora Bennet se la aplana y se la moderniza demasiado, en mi opinión, en esta traducción. En fin, vamos a la siguiente ya, que tenemos aquí otra. Sí, a ver. porque mira, tenemos ahora la utilizada en estas colecciones. Sí, de RBA. De RBA, por ejemplo. Sí. Pero también utilizada en Alma Clásicos, RBA y la editorial EDAF, que es la traducción de Alejandro Pareja Rodríguez. Sí, que realmente de las dos vienen del fondo común de EDAF. La traducción original es de EDAF, y se ha sacado de EDAF para, bueno, se ha vuelto a reeditar, se ha vuelto a usar. Vamos a ver la primera frase que dice: es una verdad, la traducción, ya os la voy a leer. Es una verdad reconocida universalmente que a todo hombre soltero que posee una gran fortuna le hace falta una esposa. Pues no está mal, no está mal, Lourdes, Fíjate bien. Suaviza un poquitín la ironía, pero yo la veo muy bien. Mira, eso le hace falta una esposa, pues quizás queda un poquito más directo que necesita, porque dices le hace falta, pero no te queda tan mal. Matiza un poquito y mejor que necesita una esposa, bueno, vale. Pero tampoco está tan mal, ¿no? No es vamos a decir, no es exacta, claro. Es intermedia, está porque, bien, bueno, está bien. pero sí que asume que debe casarse, o sea que, bueno. Sí. Y el estilo, pues es un poquito más, digamos así, condensado. Por ejemplo, dice: la señora Long acaba de estar allí, en vez de ha estado aquí. Lo cual, pues cambia un poco el punto de vista, que me he dado cuenta, me ha hecho gracia, porque dice, es que realmente ha estado aquí, es lo que dice Jane Austen. En cambio, en la traducción dice: la señora Long acaba de estar allí. Se le ha ido el sitio, no importa mucho, pero claro, cambiar las cosas que dicen los escritores, vaya, te quedas así, sobre todo cuando te das cuenta, ¿verdad? ¿Por qué razón lo cambian? Bueno, pues yo qué sé, no le sonaría bien. Y bueno, el tono del texto, ¿cómo lo ves tú? Pues bueno, sí, sutilmente irónico, es ligero, refinado, con un uso del lenguaje pues que muy medido. La traducción tiende a ese registro más directo, con menos matices. Y, por ejemplo, cosas que hay frases, ¿no?, que dicen: qué cosa tan buena para nuestras niñas. Quizá puede perder parte de ese tono persuasivo y astuto de la señora Bennet, que en inglés nos suena más socialmente ambicioso que maternal, ¿no? No como: ¡ay, qué cosa tan buena! No. Ya.
que hay detrás hay algo más, ¿no? Y bueno, en otras palabras, por ejemplo, que se utilizan carruaje de 4 caballos, utiliza, ¿no? En vez de silla de posta o así, que hemos visto en otras traducciones. Esto está bien, aunque, como hemos dicho, algunas otras ediciones pues también utilizan carruaje tirado por 4 caballos o calesa, que yo creo que suena un poco más elegante. También el uso de criados en lugar de sirvientes, esa palabra, también puede ser correcto, pero quizá nos suena algo más formal o arcaico, sí, según el lector moderno. Un poco arcaico suena, sí. Puede ser. Y en cuanto a los diálogos, sí que se utilizan algunas réplicas como ¿cómo se llama? O ¿por qué? ¿En qué les puede afectar? Yo creo que son adecuadas, pero bueno, algo más neutras que en el original, porque te pierdes un poco ese sarcasmo del señor Bennett, ¿no? Muy bien. Entonces, opinando sobre esta traducción un poquito, pues la traducción está muy bien, yo creo que está muy bien, mantiene el sentido general y la estructura del original, sí, con tanto que se la critica esta traducción, pero bueno, nosotros en esto y en lo que hemos leído no está mal. Sí que se pierde un poco la elegancia y la ironía sutil, pues es cierto, un poquito que caracteriza a Jane Austen, pero esto en casi todas ocurre porque es muy difícil, Lourdes, mantener ese tono sutil y esa elegancia irónica de Jane Austen en las traducciones. Se la deja a la señora Bennet un poco más coloquial, un pelín, pero ya ves que lo hace todo el mundo, casi, sí. Y el señor Bennet se le quita un poco de ironía. Que es la gracia un poco, pero es que es difícil, lo tendrías que leer en inglés casi para mantenerlo, ¿no? Claro. Aunque el texto es muy claro y accesible, en mi opinión, y no se sacrifica o se sacrifica poco el ritmo, me queda bastante bien, yo creo que en definitiva bastante bien parada esta traducción para ser de edad antigua, sí. Y luego haber salido en el Colegio Noble de RBA, en fin, y en esta de Alma Clásica, la primera edición, ¿no? Vámonos a la siguiente ya que tenemos aquí. Sí, que es la de Austral Singular, traducida por José C. Vales. Sí, bueno, pues tenemos aquí una de Austral en tapa dura que salió, que está por ahí, la podéis comprar porque está en casi todos los sitios, y vamos a ver cómo resuelve con esta primera frase icónica Austral, ¿no? Que dice: es una verdad universalmente aceptada que todo hombre soltero, pues el tono está súper bien, la frase está para mí muy bien, sí. Y necesito una esposa es una buena traducción, muy buena traducción, aunque pierde un poquito la ironía, pero yo creo que está muy bien, Y seguimos con la segunda oración. Por muy poco que se conozcan los sentimientos o los puntos de vista de un hombre como el que se ha descrito, tiene una buena adaptación sintáctica, aunque en la frase como el que se ha descrito se produce una adición innecesaria que yo creo que hace más pesado el estilo, sí. Y no está presente en el original, donde Austen se mantiene pues más directo, ¿no? La traducción literal sería: por poco conocidos que sean los sentimientos o las opiniones de un hombre así cuando entra por primera vez en un vecindario. Entonces, bueno, ahí podéis ver, ¿no?, cómo cambia el texto y se come el término vecindario, sí, cambiando del todo el significado de la frase. Sí. También se conserva la estructura condicional, aunque con una fórmula pues más castellana. Por muy poco que, en vez de en inglés que dice however little known. Claro, es que se nota la diferencia un poquito, De todas maneras, vamos a ir ya a la tercera oración. Porque sabes que vamos siguiendo, pues ahora la que viene ya, que también es muy definitoria, ¿verdad, Lourdes? Esta tercera, que es esta verdad tan grabada en las mentes de las familias que lo rodean, que se le considerará como la legítima propiedad de una u otra de sus hijas. Bueno, porque esta verdad está tan grabada, esta me gusta porque está fiel al tono y al contenido, ¿no? Sustituye a la que está fijada por el término más moderno, grabada. Bueno, pues vale, ya sabéis que estamos hablando del término grabada, que es un poquito más moderno, pero bueno, no está tan mal dentro de lo que cabe, ¿verdad? Es correcto, encaja bien. Y en la siguiente expresión, que es ahí, no sé, que me haya sonado un poquito, yo os lo voy a decir, me decís, ¿no? Que dice: la legítima propiedad de una u otra de sus hijas. Bueno, mantiene bien la ironía, y la crítica social implícita. La legítima propiedad, además es legítima, que otros se lo saltan a la torera, como ya lo estamos comentando, ¿no? Y por puntualizar, vamos a puntualizar, una cosa que me ha llamado un poquito la atención, pero bueno, puntualizando un poco, es el uso del futuro, que en la traducción se pone: se le considerará, que es una elección gramatical pues un poquito debatible, si se quiere, afinando un poco,
porque Austin usa el presente, que es he's considered it, que es se le considera. O sea que nos ha saltado un poquito del presente al futuro. Pero bueno, un poquito comentando como estamos haciendo con esta tercera oración que tenéis ahí, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, pues vamos a ver los diálogos. Sí, vamos a verles. Como aspectos positivos, se puede indicar la buena fluidez, naturalidad en general de los diálogos. El tono del diálogo entre la señora y el señor Bennet es razonablemente fiel con sus respectivos matices y se mantienen bien, ¿no? Como por ejemplo en las frases «Tú quieres decírmelo y no tengo ningún inconveniente en escucharlo». Es una buena versión del original, respecto al original. A mí sí me gusta. Bueno, pues no está mal, quizás sí una buena traducción. Sí, sí me gusta. Pero bueno, sí se pueden ver algunos cambios que alteran de forma negativa al original. En la palabra un poco desafortunada que utiliza, que es mostrenco, sí. Que a mí me ha dejado un poco así, como traducción de tiresome, es, yo creo, demasiado coloquial o peyorativa. No encaja del todo con el estilo de Austin ni con el tono original de la señora Bennet. Al leerla, pues quizá te saca un poco del texto poco, sí, y de la época en la que está escrito. Vamos, yo pienso, palabras como cargante, fastidioso, que lo hemos visto antes también, habrían funcionado mucho mejor. Y también en una frase que dice, ¿no? Una cosa estupendísima para nuestras niñas, que se traduce desde What a Fine Thing, como hemos visto en otras ocasiones. Pues no sé, una cosa estupendísima. A mí raro, ¿no? Me suena un poco forzado, ¿no? Un poco exagerado en el español actual, ¿no? Y luego ese superlativo, estupendísimo, yo creo que no es necesario, es demasiado entusiasta para ese tono en el que lo dicen en la conversación y puede romper un poco ese tono general. Sí, es que estupendísimo, es que ya... Estupendísimo. Entusiasmo, ¿no? Dice, ¿no? Sí. Bueno, vamos a daros la opinión un poquito general. Se trata de una traducción, bueno, que está bien, clara, es correcta, de buena lectura, se lee muy bien, que mantiene una estructura gramatical sólida y conserva en parte el diálogo con naturalidad. Pero, claro, hay que señalar algunos aspectos negativos. Mira, es que me está retumbando lo de mostrenco en el oído. Y lo de estupendísimo, es que algunas cosas, sí. Algunas cosillas, ¿no? La primera frase que pierde la ironía y la ambigüedad del original, pues oye, es que es difícil tener esa ambigüedad y esa ironía tan fina, tan elegante que tiene Austin, ¿no? Es que ya les pasa a otros también, ¿eh? Y en algunas expresiones que son demasiado modernas, pues que ya lo hemos comentado, pues bueno, son un poquito ya o informales, sobre todo informales para el tono general de la obra. Incluso términos con detalles innecesarios, como ya decimos, ¿no? Que cambian el contenido del texto. Entonces, bueno, pues es que, bueno, es muy difícil mantener el ritmo, la ironía elegante de Austin. Y yo creo que nos vamos a la última ya. Sí, esta es la editorial Molino, traducida por Julio Hermoso Oliveras y Ana María de la Fuente Rodríguez. Sí, esta es la última que tenemos, con esta cerramos el programa, espero que hayáis aguantado hasta aquí, lo hemos intentado hacer lo más fluido posible, es difícil, porque son muchas no hemos leído todas las traducciones, claro, todo, pero bueno, si no... aquí tenemos la de Molino, que nos la hemos puesto al lado de la literal, y empezamos ya a desgranar la primera frase, que ya nos la sabemos de memoria y soñaremos con ella toda la noche. Es una verdad, dice, esta de Molino dice, es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, dueño de una gran fortuna, siente un... Vaya, ¿esto de dónde lo han sacado? Es que ya, lo voy a leer otra vez. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, dueño de una gran fortuna, siente un día u otro la necesidad de encontrar esposa. Vale, vamos a ver. ¿Un día u otro? Vamos a analizar. ¿Se aleja considerablemente del texto original? Se aleja. Dice, cambia universalmente aceptada por mundialmente reconocida. Mundialmente reconocida por la multitud de seres humanos que estaban allí. Que lo reconocen. Es universalmente aceptada, ¿vale? Luego, importante, must be in want of a wife, que dice, que dice, ¿eso sabes tú qué significa en inglés? Significa, siente un día u otro la necesidad de encontrar esposa. ¿Dónde pone siente un día u otro la necesidad? Un día u otro. ¿Un día u otro? Pues como más tarde, más temprano. Sí. La necesito. Claro, aunque el pájaro se levanta más temprano se lleva al mejor gusano. Podría haber metido una frase ya. No se puede hacer eso en una traducción, porque te cargas la ironía,
la ambigüedad de la frase. Bueno, es que no dices lo que quería decir Jane Austen. No, y pierdes, pero sobre todo o lo que dijo. Pierdes el tono del texto, ¿sabes? Y además introduces una idea que no está presente en el texto, que es el deseo de casarse un día u otro. Claro, cuando en realidad Austen lo que critica, es que es gracioso, lo que critica precisamente es que la suposición social de que un hombre rico debe querer casarse de inmediato. Claro. No, a ver, lo que critica es que el hombre rico se quiera casar de inmediato. Y no eso, le que lo contrario, de un día u otro. Claro. O sea, es que encima va opuesta a esa crítica. O sea, esa frase, que es la más famosa de la novela, empiezas con esa frase del libro y ya lo pierdes y la cambias, pues es que, ¿qué quieres que te diga? Es que ya, si en la primera frase icónica me cambias lo que quiere decir el hombre rico, bueno, que a ver la segunda oración. Dice, aunque los sentimientos y opiniones de un hombre que se halla en esa situación sean poco conocidos a su llegada a un vecindario cualquiera. Cualquiera. La traducción puede ser funcional, pero un vecindario cualquiera añade una palabra que no está en el original y que la puedes tomar por donde quieras. O sea, un vecindario cualquiera. O sea, no estamos hablando de la Inglaterra georgiana, ni de ese campo rural, ¿no? De estas familias adineradas o con ganas de casar a sus hijas con un hombre adinerado, ¿no? Entonces, simplemente Jane Austen dice vecindario. Que puede ser cualquiera, no te digo que no, pero esta expresión vecindario cualquiera pues suena informal y mucho menos elegante. Claro, es para que mí, mi opinión. Sí, es que no hay más que añadir, ¿no? He cogido ya una tercera oración, Lourdes, para ver, ¿no? ¿Qué te parece? Esta siguiente que dice, que tú dices, dice, está tan arraigada tal creencia en las familias que lo rodean que lo consideran propiedad legítima de una u otra de sus hijas. Esto no es que uno u otro. Porque no te rías. Bueno, dice, esa frase de está tan arraigada tal creencia, mira, dice, ¿dónde está? Estoy viendo el original. A ver. No está. Está tan arraigada tal creencia, es que no está. Y suena forzada, rebuscada, claro, en español. Arraigada quiere decir fija, sí que está como bien pero fijada es que, en las pero mentes, es que está mal, porque tenía decir que ser esta creencia está tan arraigada. Sí, también. No está tan arraigada tal creencia, creencia. No, es esta creencia, no tal. Esta es la que está arraigada. Es que es escribirlo de otra manera. No, pero si tú dices, a ver, si tú dices mundo mundial, dices uno u otro día, dices tal creencia, pues es que claro, cambias el tono de todo. Es que estás escribiendo otra cosa. Claro, entonces claro, al final, pues propiedad legítima de una u otra de sus hijas es bastante fiel, ¿no? Porque, pues como uno u otro día, pues una u otra de sus hijas. A ver, los diálogos que has mirado los diálogos, a ver qué tal, venga. Bueno, los diálogos. En el diálogo, bueno, se mantiene de forma coherente y fluida. Algunas líneas pueden ser bastante acertadas, como la que dice, estás deseando decirlo y no tengo inconveniente en escucharlo. Mira, eso está muy bien, que me acuerdo que otro puso mal. Eso de es muy buena adaptación, yo creo que está muy bien, sí. Y luego otras cosas, ¿no? Que cambian la voz o el tono de los personajes. Que dice, querido Bennet, le decía cierto día a su esposa. Que directamente omite ese matiz respetuoso que dice, mi querido señor Bennet. Claro, o sea, en realidad, querido Bennet. Lo que es la novela, se tratan de señor y señora, se tratan de usted. Sí, claro, sí, entonces, no puedes perder esa compostura, ¿no? que tiene, porque estás perdiendo, no sé, ese aire distinguido que tiene esa sociedad, ya sean más o menos pobres o estén en una escala social más o menos alta, ellos guardan las apariencias. Esa hipocresía, un poco, claro, estás perdiendo, así es verdad. Exacto, entonces bueno, esto reduce esa caracterización de la señora Bennet. O también dice, ¿por qué en ocasiones te cuesta tanto entender las cosas? No, es una traducción muy fiel de How can you be so tiresome, que implica un fastidio o una molestia, pero claro, no que no comprenda las cosas. Sí, ¿no? sí, claro. Y luego también, pues, que hace traducciones un poco más libres y modernas en algunas frases. Como por ejemplo, dice, ¡qué partido estupendo para nuestras hijas! Lo estoy leyendo en inglés. Pues con el buen partido. Que dice, what a fine thing for our girls. Es decir, solo dice, qué buena cosa para nuestras hijas. No, partido estupendo.
Claro, y dice, qué partido estupendo. O sea, ya no dices una buena cosa, es sino chabacano. este es Es un gran chabacano, partido. Pero es un poco como lo baja de nivel, ¿no? Lo quita de ser elegante, ¿no? Claro, porque, vale, entiendo que la señora Bennet no es de una familia súper acaudalada y hay un matiz ahí muy irónico de que intenta serlo, ¿no? O mantener esas apariencias. Pero aquí lo quitan directamente. O también dice proyectar, como traducción de design, que es demasiado literal, ¿no? En inglés dice, is that his design in settling here? Que significa, es esa su intención para venir aquí, ¿no? O establecerse aquí. Sí. Y no necesariamente es un proyecto, ¿no? Al traducirlo como proyecta establecerse. El tono se vuelve pues muy formal, no sé, quizás es una palabra ahí un poco anticuada. Sí, pero además que suena como estirado. Proyecta, por favor, es como si estás hablando con un cliente. No sé cómo decirte, ¿no? Sí, un poco. Sí. Entonces, no sé, yo creo que es comprensible, está como opinándose en general de esta traducción, pues hombre, se lee, tiene el hilo narrativo, no le pierde. Algunas frases también resultan ser en español, pero yo creo que pierde casi toda la ironía, la crítica social y ese estilo literario que tiene Jane Austen, ¿eh? Sobre todo en esa primera frase, que es la clave para entender un poco la novela, la icónica, pues ya está para verse de forma muy simplista y un poco incluso equivocada en mi forma de ver, ¿eh? Sí, la frase también está equivocada. Sí. Y se traducen ideas que no están en la frase, como eso de un día u otro sentirá necesidad, que hemos dicho, en fin. El lenguaje se entiende, sí, pero le baja a un nivel coloquial, que no tiene este libro, no tiene esta novela. Austen no era todo menos coloquial, ¿eh? Todo menos coloquial. Sí, y sobre todo rompe el aire de la época que se respira cuando lo estás leyendo, ¿no? Claro. Así que yo creo que ya hemos terminado aquí. Vámonos ya que nos están deseando los que han aguantado hasta aquí, que os lo agradecemos mucho, ver el ranking de las cómo han quedado estas traducciones. Aquí tenemos las 7 traducciones, ¿no? Vamos a ver. Bueno, esto primero, que en primer lugar queríamos decir que es nuestra opinión, que todo esto que hemos dicho lo hemos sacado nosotros, de nuestra propia opinión, que cada cual tiene la suya y que hay gente que prefiere algún estilo más clásico, otra gente que prefiere algo más moderno, más adaptado a los días de hoy, y todas son válidas, ¿no? Pero bueno, ya sabéis un poco cómo nos gustan a nosotros las cosas y así os decimos un poco nuestro ranking. Y vamos a ver, ¿qué vamos a empezar? ¿De mejor a peor o de peor a mejor? No, en primer lugar, porque a lo mejor hay gente que ya ve la mejor y se larga. No, que veáis que somos buenas personas, no os vamos a hacer sufrir. La mejor y se larga, pues si vamos a decir la mejor la primera. Por eso digo que ve cuál es la mejor y se larga. Está. Bueno, pues mira, si no lo agradecéis. Dice, esta es la que quiero comprar, esta, y se echa a correr. Vale, en fin. Bueno, como quieras, de la 1 a la 7. La 1 la más. Pensaba que íbamos a mantener ahí. ¿Quieres decirlo al revés? No, está bien. Me da igual, a mí me da igual, como quieras tú. Se van a quedar igualmente para ver cuál es la peor. Bueno, claro. A ver, pues empieza. Vamos a ver. Bueno, pues la primera y que tenemos aquí. Y mejor, ¿no? La que nosotros consideramos. Por nuestro punto de vista, mejor, sí. La primera, la ganadora, en nuestra opinión, la mejor traducción. Sí, sería la de Alba Editorial. Por aquí está. En su colección Alba Clásica Mayor, con una traducción de Marta Salis. Esta la consideramos muy buena. Esta, la clasificación, la das tú muy buena. También es verdad que, oye, no nos hemos contado con todas las traducciones que tenemos, que existen de Orgullo y Prejuicio. Muchísimas. Pero de las 7 que hemos valorado, esta es la que nos ha parecido mejor, la más equilibrada, recomendable para lectores exigentes, porque es fiel, es elegante, clara y respetuosa con la forma que tenía de escribir Jane Austen, con lo que nos quería contar, con la forma de contarlo, con su ironía. Y no sé, creo que nos trae, ¿no? Nos da esa sensación de estar leyendo una novela de época georgiana con todo lo que conlleva. Y la segunda, vamos a ver. Bueno, pues la segunda es la editorial Alianza, con una traducción de José Luis López Muñoz. Esta la consideramos bastante buena. Es funcional, sobre todo, incluso para lectores más modernos, porque es clara, moderna, fluida, tiene pues esa naturalidad, ¿no?, que tiene de idiomática. Pierde, quizá en algunas partes que hemos analizado, parte de la ironía y ese tono aristocrático, ¿no?, del original, pero está muy bien, muy bien. La tercera. La tercera. Que, la medalla de bronce.
medallista de bronce, que le damos a la versión, la traducción de la editorial Alma, la de Alma Panorama, clásicos ilustrados, pero del año 2025, Sí. con la traducción de Concha Cardeñoso, porque esta es buena, es clara, natural, pero quizás suaviza un poco la ironía. Sí, además es una edición muy bonita, muy chula y preciosa, ilustrada, súper bonita. Y bueno, ya en cuarto puesto tenemos... Alma, clásicos ilustrados, Sí, que también coincide con la editorial RBA de la Cranford Collection Sí. y de la editorial EDAF. Ajá. Como os dijimos, tenemos bien. la misma edición o la misma traducción en dos ediciones distintas, una ilustrada y la otra, bueno, un poquito menos, porque eso lleva Sí. un par de ilustraciones. sí, sí. ¿Y esta qué puntuación la das? Bueno, es intermedia. Esta es de regular a buena, porque bueno, no reproduce del todo todo ese estilo, el ritmo, esa sutileza o esa riqueza expresiva que tiene el original, pero bueno, quizá es más funcional Sí. que literaria, es muy cómoda de leer y también es bastante fiel a ese significado del texto y a lo que nos quería contar Jane Austen. Vale, y entonces ya bajamos al quinto puesto, ¿no? Aquí ya empezamos a tener algunos problemas con estas traducciones, ¿no? Si la quinta, que sería la de Austral Singular, Sí. de la editorial Austral, con la traducción de José C. Vales. Creemos que es más regular, que es culta, pero quizá pierde ese espíritu crítico, satírico o irónico que pretendía Jane Austen plasmar en su novela. O sea, que la has dejado en regular. Es regular, o sea, Bueno, intermedia y vale, un poco pues ahí más está. normalita. Esta edición en tapadura de Austral, Que no quiere decir que, quinto lugar, regular. que esté ahí, vamos, Vale. que le guste a nadie, no quiere Ya, decir. bueno, es nuestra, ya se lo hemos dicho 30 veces, es nuestra opinión. En sexto lugar, Sexto lugar sería la edición de la editorial Molino, Ujú. esa edición coleccionista con la traducción de Julio Hermoso Oliveras y Ana María de la Fuente Rodríguez. vale. Nosotros nos ha asombrado un poco por esos cambios, ¿no?, que hemos visto, como os hemos comentado. Creemos que es muy regular. Es clara, pero es inexacta. Alteran bastante el sentido de algunas frases importantes del original. Fijaos simplemente en las primeras conversaciones, ¿no? Y estilísticamente, pues es más desviada de lo que es el original. Tiene un estilo más moderno, más coloquial, con frases más planas y esa falta, ¿no?, esa ausencia de esa sutileza crítica de Jane Austen, que tiene la narrativa de Jane Austen. Entonces, bueno, esa es nuestra opinión. O sea que esta la tienes como la otra, la regular, está muy regular. O sea, ya es. regular que se va a un poco para allá abajo, vale. Y ya para el final, que la diríamos pues la que queda, la mala, ¿no? Vamos a decirlo La así. mala, la última. Claro. Bueno, quizá es algo inevitable, pero Ya, yo pienso ya. que es el pasar del tiempo, ¿no? Claro, Esto claro. es como nos pasa muchas veces, que la traducción de la editorial Calpe de la colección universal de 1924, que está en 2 tomos, Sí. tiene una traducción de José Jordán Urries Azara y creemos que es mala. Que históricamente es valiosa, pero está anticuada. Claro, es que es normal, tiene 100 años. O sea, Sí. yo también esto dejamos un poco ahí. ¿Sabes lo que te digo, Lourdes? La vamos Claro. a poner en vez de mala, vamos a borrarlo, la vamos a llamar anticuada. ¿Vale? Claro. Porque también tiene... No es que sea mala, en su momento la vamos a sería llamar esta normal, traducción buena. anticuada. La dejamos así. ¿Sabes? ¿no? Claro. Pues hombre, es un honor también que este señor fuera el primero y Claro. la dejamos como anticuada. Yo Sí, creo que se lo merece un poco, ¿no? claro, es lo que decimos. A ver, es normal que le veamos pegas, porque han pasado demasiados años como para poder considerarlo, ¿no? Sí, sí. Así que ya veis que ya hemos llegado casi al final del programa. Traducir a Jane Austen no es tarea fácil, y Orgullo y Prejuicio, con esa ironía sutil, con ese ritmo, con esa elegancia, pone y puso a prueba a cualquier traductor. Así que esperamos que esta comparativa os haya sido útil, eso sobre todo, ¿verdad? Si queréis elegir la mejor edición en vuestra opinión, pues bueno, ya os hemos dado nosotros nuestra opinión. Ya podéis elegir vuestra próxima lectura, ahí tenéis 7 ediciones, 7 traducciones, perdón, y 8 ediciones, pero bueno, 7 traducciones para elegir, ¿no? Claro, Y bueno, pues no sé. también es verdad que, bueno,
queremos que os hayáis divertido también con las comparaciones. Y a mí me gusta mucho ver qué traducciones hay de las obras, ¿no? De los clásicos de siempre, porque es muy interesante ver también cómo evoluciona la traducción. Sí. Y por supuesto, si ya habéis leído la novela, pues entonces cuéntanos en los comentarios qué edición, qué traducción has leído tú. ¿Te gustó? ¿Te convenció? ¿Coincides con nosotros? ¿O no tiene nada que ver y crees que lo que hemos dicho pues no cuadra? No así. Sí, pues es que lo dejamos ahí. Me gustaría saberlo, es verdad. Cuéntanoslo. Sí. Está abierto en la zona de comentarios para vosotros. Y hasta aquí hemos llegado. Ya no vamos a entretener más. Hemos acabado ya con este ciclo de 3 programas sobre Jane Austen. No os los perdáis. Son estupendos. Creo que hemos llegado más. No podemos ya contaros. Y vamos a seguir ya nuestro camino hacia otros programas. Pero antes de irnos, siempre os quiero recordar lo que os decimos en todas las semanas y en todos los programas, ¿no? Sí, si os ha gustado el programa, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. ¿Y qué consejo crees tú que vamos a darles después? Hombre, si no habéis leído nada de Jane Austen, estáis perdiendo el tiempo. Y si estáis dudosos, pues también estáis perdiendo el tiempo de ver los programas que tenemos en el canal de los cazadores de libros, ¿no? Porque os estamos esperando para daros consejos, para explicaros cosas y para que vayáis rápido a la librería o a la biblioteca a leer vuestro primer libro de Jane Austen. Ya no tenéis excusa. No tenéis excusa, ¿no, señor? Así que os esperamos en el próximo programa, amigos. Adiós. Adiós.